Fijar un tiempo razonable y ajustarnos, con todo respeto para toda la asamblea, ajustarnos a ese tiempo que decidamos de participación. Naturalmente también les propondría, con todo respeto, sé que todos ustedes debaten y de manera muy frecuente, solamente vale la pena decirlo, vamos a tratar de no dispersarnos, de no caer en la anécdota, y la otra propuesta sería que una persona de aquí, alguna compañera, algún compañero, se encargue de tomar el tiempo, y otra persona se encargue de anotar a las personas que van levantando la mano, diciendo su nombre, para que de una manera ágil, fluida, podamos platicar. ¿Qué les parece? Sí. Si... muy bien. Andrés el compañero toma el tiempo, el compañero Andrés va a tomar el tiempo. ¿Les parece bien 2 minutos? Sí. Muy bien. De acuerdo. ¿Alguien más podría proponerse para tomar nota de las personas que van levantando la mano para tomar la palabra? Perfecto. La compañera... Para tomar el nombre de los participantes. Correcto, la compañera... Xochitl. Muy bien, la compañera Xochitl va a hacernos el favor de tomar los nombres. Entonces, nada más, por favor, levantamos la mano, le decimos a la compañera Xochitl nuestro nombre para que vayamos en orden. Ya la compañera Laura ha marcado la pauta, así que podemos iniciar. Compañera. Para hacer una propuesta de orden, no sé si me descuidé y no me enteré, pero a mí me gustaría que primero viéramos un tema y luego el otro, que no lo vayamos a revolver. Eso que al menos propongo que partamos con lo de los acontecimientos que están ahorita sobre la mesa, todo lo que está pasando, las propuestas y los nombramientos de Andrés Manuel, y sobre todo, en mi caso, lo que más me preocupa es el problema del aeropuerto. Muy bien. ¿Alguna opinión más para iniciar el debate? ¿Es una opinión sobre la mecánica del debate? Creo que un tema que se está soslayando y que tiene muchísimo peso en todo esto son las mesas de pacificación. A mí me gustaría que se pudiese integrar ese tema. Lo podríamos meter en el primero, ¿te parece bien? Que son de conocimientos generales, ¿sí? Muy bien. Muy bien, vamos a incluir las mesas de pacificación. Bien, vamos a iniciar. Los foros, ¿verdad? Que se están revisando. Vamos a iniciar entonces. 2 minutos, por favor, y nos ajustamos a ello con todo respeto para todos. ¿El compañero qué lo ha tocado? Sí. Compañero Fabián. ¿2 minutos? Sí. Por favor. Sobre el aeropuerto, bueno. Compañeros, más para acá, Sí, para que salga. Para que se vean todos. y se vea en la cámara de... No, yo no veo. Esto no. Pues miren, yo creo que la discusión tiene que ser más amplia porque el aeropuerto es solamente una parte de la infraestructura que el país requiere. Se tiene que pelear por un plan de gestión de agua. Hace muchos años que se pelea porque el país, que tiene una orografía difícil, tenemos mucha agua en el sur y tenemos muy poca en el norte. Y las tierras más fértiles las tenemos en el norte. Entonces se planteó en los 70s 2 planes hidráulicos, uno que corriera el agua de Nayarit, imagínenselo, de Nayarit a Sonora, el sur de Sonora. A ese plan se le llama el Plan Hidráulico del Noroeste. Hace años que se pelea, 30 años cuando menos. Y el otro es el Plan Hidráulico del Golfo Norte, para llevar agua desde Campeche y Tabasco hasta Tamaulipas, por toda la ribera del Golfo. Cuando se mencionan estos proyectos, por ejemplo, el nuevo tren que se va a hacer, el transpeninsular, ese tren está estimado, que es un tren turístico, está estimado en 150,000 millones de pesos. Eso es lo que cuesta hacer el plan hidráulico del noroeste. O sea, llevar agua de Nayarit, del río Santiago, hacia Sonora, lo que nos permitiría casi duplicar la producción de granos básicos, nos costaría lo mismo que un tren turístico. Entonces, nosotros
Peleamos porque haya prioridades en que el país aumente su productividad. En el caso de agua, se requieren más plantas de energía, se requiere el canal transísmico y otras obras. Entonces, el aeropuerto es un proyecto que consume demasiados recursos y hay necesidades de distribuirlos en otros proyectos. Eso sería antes de entrar en el debate. Gracias. ¿Quién sigue? Fabio. José Luis. Pero ya comenzó el debate o Ya comenzó a leer. ¿cuál es el tema entonces? Las primeras acciones del futuro gobierno, las que se han anunciado, por ejemplo, lo relacionado con el Pero compañeros, si pasan. Bien, buenas noches nuevamente. No, parece que se mueve. Ahí está bien. ¿Quieres pedir algo? Bueno, respecto a la preocupación aquí de la compañera del aeropuerto, para mí un tema muy central por el cual podemos empujar que no se haga, y es muy importante para la Ciudad de México, que es donde yo vivo, es que se supone que esa zona era un vaso regulador y se hizo un cárcamo para bombear el agua, para evitar inundaciones en el oriente, en parte de la ciudad, que costó no sé cuántos cientos o miles de millones, y que ahora, porque ya se va a hacer el nuevo aeropuerto, ya no va a funcionar. Digo, si ponemos prioridades, o sea, independientemente de que lo que cueste cancelar el aeropuerto, ¿cuánto va a costar en lo ecológico que se implante el aeropuerto ahí porque al señor Peña se le antojó, o a quien haya sido? Entonces ese sería un punto muy importante que ojalá podamos empujar, el aspecto ecológico. Ya se hicieron obras para sacar las aguas de la ciudad, y respecto al plan hidrológico, pues sí, hay que ver cómo se va a alimentar donde falta y mandar la que sobra, pero cómo vamos a hacer que los mantos freáticos de aquí de la ciudad se recarguen y no estar tapando donde absorbe, que sería el área del aeropuerto. Ese es en cuanto al aeropuerto. Gracias. Sí, el compañero Miguel, por favor. Gracias. El compañero Miguel, Miguel. por favor. ¿Y se prepara quién más? Compañero Memo, Miguel le trae Memo. Para que Compañero Guillermo. Hay algo que, bueno, para empezar, va a ser un tiempo bastante restringido porque no vamos a poder expresar la cantidad de ideas que tenemos. Sin embargo, no quiere decir lo que voy a decir a continuación que sea lo único. Respecto al aeropuerto, a mí me llama mucho la atención que esta situación del aeropuerto está considerándose a partir de lo que ya está construido. A mí me decepciona un poco el aspecto de que no se está considerando los antecedentes del aeropuerto. Estamos viendo que esta situación del aeropuerto está constituida bajo una situación de injusticia total. Parece que a muchas de las autoridades, o por lo menos de los especialistas que están involucrados en analizar esta situación del aeropuerto, se van exclusivamente a lo económico, justo a lo económico. ¿Qué pasó con toda la gente que ha sido despojada de las tierras? Y me llamó la atención muchísimo porque ahora en la entrega de reconocimiento a Andrés Manuel hizo una referencia que a mí me conmovió en un principio: el recordar el aniversario del nacimiento de Emiliano Zapata. Si efectivamente está considerando esa situación de darle crédito al máximo líder revolucionario popular, pues creo que bien haría en hacer un poquito de memoria, él y sus asesores, y retomar el origen de cómo se está construyendo el aeropuerto. Recordemos la brutal represión que impuso Peña Nieto cuando fue gobernador para arrebatarle las tierras. Recordemos la manera en que los medios empezaron a atacar a las poblaciones. Recordemos también la inmoral violación que tuvieron las mujeres, las catalanas, junto con las mexicanas, naturalmente. El compañero Guillermo. Compañero Guillermo y luego se les va el compañero Gabriel, por favor.
Prepara el compañero Fabián. Respecto al aeropuerto, pues yo pienso que la cuestión ya la va a decidir el pueblo. Muchos apoyamos precisamente el proyecto de López Obrador porque no estamos de foco en este aeropuerto, que es un botín de dinero que están haciendo y quieren o quieren hacer. Entonces el pueblo va a decidir, aunque no sepamos de eso, pero el pueblo ahora se va a ver una democracia participativa, no una más representativa. Bueno, y respecto al gabinete y a los funcionarios, pues yo pienso que si nada más van a agarrar puros fundadores de Morena o los pocos, no serían capaces para cubrir sus puestas. Tiene que haber gente muy preparada, muy experta. Y pues ahí sí, como pues, hay de todos colores. La cuestión es de que tenemos que estar nosotros como ciudadanos pendientes de que realmente esos funcionarios cumplan y que no vayan a ser de las suyas. Había una oficina, yo creo que existe todavía, de quejas en Palacio Nacional, también en Los Pinos, yo creo que permanecen. Si detectamos algo, hay que hacer esa carta, compañeros, no quedarnos aquí quejándonos. Aquí no es el muro de lamentaciones. Escribir esa carta y denunciar a ese funcionario de lo que nos enteremos. Y no por eso nos van a meter al bote, estamos denunciando. Ellos son los que tienen que investigar. Y lo mismo en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Igual, escribirle y mandar ahí a Zócalo, meter ese escrito a Claudia. Claro, a lo mejor ni López Obrador ni Claudia Sheinbaum lo van a contestar, pero tienen a su grupo de asesores y lo van a turnar al área correspondiente. Y es más, hasta publicaron los periódicos. No vamos a hacer listas de antaño que se tapaban unos a los otros y nadie hacía nada. Aquí hay que denunciarlos. Y no, todavía no. Fabián. Carlos, ¿se prepara? Pues antes que nada, me da mucho gusto que hagamos este debate. Bueno, respecto del aeropuerto, yo creo que es importante, digamos, que asumir diferentes perspectivas. Yo creo que hay un falso debate. ¿Cuál es el mejor aeropuerto? ¿Cuál se tiene o no se tiene que hacer? ¿En función de qué criterios? No, yo creo que el verdadero debate es qué queremos, ¿no? Y en el que queremos es en donde yo creo que hay que entrar a la discusión. Y lo comento porque pareciera que el referente del aeropuerto, así como muchos otros proyectos, es la rentabilidad, es la producción, es la riqueza que se genera a través de un proyecto específico. Y en este caso, a mí me parece que México es un ejemplo de cómo muchos proyectos que generan grandes riquezas no generan un bienestar, no generan un desarrollo, más bien empobrecen. Entonces, yo creo que la perspectiva del aeropuerto tiene que verse con amplitud y con una serie de valores pues, que parten del interés colectivo. Finalmente se llama como el interés nacional, ¿no? Es decir, estos son los aspectos que yo creo que deben considerarse, no solamente la viabilidad técnica. Ahora todo lo quieren reducir a la viabilidad técnica, pero no, la viabilidad y la justificación final es política, ¿no? Política en el sentido de que es resultado de una reflexión y de una pretensión de la colectividad, ¿no? Ya termino con esto, nada más les comento, ¿ya? Bueno, creo que hay que poner esto del aeropuerto y muchos otros proyectos en el contexto en el que estamos. México quedó sometido al control y al poder transnacional. Sigue, compañero Carlos. Para listos. Miren, compañeros, yo tengo la impresión de que estamos todos preocupados por lo que está pasando y no carecen de razón, porque en el fondo sentimos esta duda. ¿Te quieres acercar el micrófono? Esta duda de decir, sí se ganó, sí, ahí están los votos. ¿Cómo se ganó?
uno pensaría, sí, la convocatoria, los planteamientos prendieron en 30 y tantos millones de dólares. ¿Será? Yo creo que necesitamos analizar esto a más profundidad, porque si no, ya no lo advirtieron, han sido muy claros, que no haya ilusos para que no haya desilusionados. ¿Sí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Y hacia dónde podemos ir? Esa es la cuestión. Tenemos que analizar lo que está pasando a profundidad. El tema del aeropuerto es un tema, pero no es todo. ¿Sí? Hay un problema que después se va a tratar, lo de la formación política, el instituto, etcétera, etcétera. A mí me parece que es importante. Es importante, pero yo quisiera preguntarles nada más, ¿quién de ustedes participó en el plantón? En el 2006. Nada más 3 segundos. Estamos ajustándonos a los 2. Ok. Compañero Víctor, por favor, llegamos a reparo. Pedí 2 minutos y a eso me voy a ajustar. Creo que si ya votamos, ahora tenemos que organizarnos y mantener la organización y mantener la movilización. Yo pedí la palabra. Hay que mantener la movilización y la organización. Es un compromiso. No podemos votar, llevar a alguien al gobierno, llevar a un partido o movimiento al gobierno y luego desorganizarnos o desmovilizarnos. O peor aún, inmovilizarnos. Tampoco podemos esperar que todo como siempre, como es histórico en México, las cosas vengan de arriba. Estaremos cometiendo un gran error si hacemos eso, si esperamos de manera cómoda, de manera, pues, oportunista, perdón que lo diga con todo respeto, que todo venga de arriba sin que nosotros hagamos nada. Por supuesto que hay que mantener la movilización y hay que también mantener una posición crítica y autocrítica. Los partidos de izquierda, históricamente, han incurrido en el abandono de las actitudes críticas y de las actitudes autocríticas. Y han incurrido en el grave error de no formar políticamente, ideológicamente a sus cuadros. Eso me parece gravísimo. Eso no puede suceder con el partido Movimiento Morena. Tampoco puede suceder con la sociedad en su conjunto, con los grandes sectores de la sociedad. Estos sectores tienen que prepararse, educarse, formarse de manera rigurosa en términos teóricos y prácticos en la política. Gracias. Fueron 2 minutos. Compañera Lupita, para la compañera Lourdes. Sí, en el centro del aeropuerto, ¿por qué? Porque sí es un problema demasiado grave. Ellos nos lo han vendido como una necesidad que se requiere. Ellos no consideran Europa, que tiene 2 y hasta 3 aeropuertos, las capitales. Es un proyecto que está hecho para el gran negocio, porque se va a rellenar toda la vida, y esos contratos también ya están dados. Es un negocio que no vio el impacto ambiental, el impacto social. Ya hay familias que están al borde del precipicio de todo lo que han destruido los cerros. Dijeron primero que 160 cerros y parece que son casi 200. Dijeron 130 y ya anda por 200 cerros a destruir. Y todos sabemos, con la mínima conocimiento que tengamos, que el agua busca su cauce y que es ir contra natura. Ellos no les está importando ni la cultura
ni la identidad, ni la vida de cada familia que están destruyendo. Están engañando desde los dos puntos de vista, porque dicen los de Atenco, y lo dijeron hoy en la Facultad de Economía, que no han avanzado. Y es cierto, no han avanzado porque ellos saben que se puede parar y se debe parar. Entonces está en las manos de la sociedad. Que Andrés convoque a la consulta me parece muy inteligente y una estrategia, porque él ahora no es el que primero los pobres, aunque lo diga, y qué bueno que lo sostenga, pero tiene que gobernar para todos, y él no tiene el poder. Las estructuras del poder están intactas. Lo que concluyo es que sí es un proyecto de muerte, que eso es un proyecto embustero y tramposo, que ni el asqueroso de Calderón quiso echarse la bronca de construirlo. Cuando entregaron a Peña, le entregaron todo el dictamen de que no se debe de construir en el lago de Texcoco. Además, son 50 años que se estaba deliberando que no fuera ahí. Gracias. Sí, Laurita. Bueno, a mí también me interesa el problema del aeropuerto. Miren, no sé si se acuerdan que al principio las afores que están en Impulsa, que pertenecen a Slim, se utilizaron ese dinero se utilizó para la construcción del aeropuerto. O sea, él no está arriesgando su dinero, sino el dinero de todos nosotros. Y de eso ya no están hablando. Vamos a escuchar con atención. Vamos a escuchar con atención a la compañera. Claro, que luego nos perdemos. Vamos a escuchar con atención. Entonces, el dinero que está de las afores, en la Impulsa y en otros bancos, se está utilizando para la construcción del aeropuerto. ¿Y qué es lo que está pasando? Ya nadie se acuerda de que Slim le dijo a López Obrador, no, pues es que pues ya está invertido mucho dinero, sí, pero hay que revisar esos contratos, ¿son legales o no? Y resulta que ya nadie se acuerda de que esos contratos que se firmaron para lo del aeropuerto, la construcción del aeropuerto, ya nadie se acuerda, nadie dice nada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Llegaron a un acuerdo? Digo, porque pues ahora están, como dicen, de luna de miel, y no solo de luna de miel, los empresarios con Andrés Manuel. El Romo dijo que no, que ya pasaron de la luna de miel al matrimonio. Háganle el favor. ¿Alguien más? Yo sigo. Mira, si quieres aquí dejar. Bueno, a mí me gustaría nada más hablar acerca de la preocupación que nos está dando a muchos el hecho de tocar nada más un solo tema, porque somos muchos. El nivel de especialización que se requiere para tomar cada tema no es que no lo tengamos, creo que tenemos suficiente información porque hemos oído a muchos especialistas hablar de los temas. Creo que a todos nos queda claro, y como lo dijo Fabián, no nada más es una situación de evaluación económica, sino también de lo que implica para la vida, y ahí podemos meter el aeropuerto, se puede meter el del tren que cruza el istmo, o sea, hay muchos proyectos en ese sentido. A mí me parecería más interesante que tocáramos los temas, o sea, estas de manera general, y si ustedes quieren, nosotros hemos siempre invitado al debate, podemos generar otro debate específico sobre el aeropuerto y otro debate específico por lo que se requiera. Yo nada más lo decía porque en el sentido de que para que podamos sacar algunas conclusiones de aquí, que no dejemos los temas inconclusos al terminar el debate y que nos quedemos como que con la sensación de que ni hablamos completo ni de uno ni de otro, porque así como a ti y a muchos nos interesa lo del aeropuerto, pues hay otros que quieren hablar, como decía Carlos hace rato, bueno, de cuál va a ser la postura de nosotros, y otros quieren hablar acerca de qué vamos a hacer con estos que tenemos ahí metidos, que nos representan un viraje a lo que siempre habíamos criticado, y así, ¿no? Entonces yo sí, esa sería mi participación. Me gustaría que nos concretáramos a platicar de manera general, y en todo caso a ir haciendo una agenda, Lupita, que pongamos, a ver, yo quiero que para el próximo debate que hagamos, lo podemos hacer de aquí a 15 días,
porque ya tengo comprometido a un maestro para el próximo. Entonces, de aquí a 15 días, ok, segundo, este tema, y los proponemos y los sometemos a votación al final, ¿les parece? Compañero Horacio. Sí, muy bien. Sí, de hecho este quedó como, el punto quedó como acontecimientos que están Ok, ahorita en la acontecimientos, mesa. sí. Solo que todos hemos ido hablando de debate, nada más esta aclaración. Está aclarando. Ok. Sí, nada más. Compañera. ¿Quiere seguir? Ah, ya le habló el compañero Horacio. Y después de Horacio sigue el compañero Carlos. Sí, efectivamente el tiempo es muy corto, ¿verdad? Y el tema del aeropuerto, si bien es importante aquí para la Ciudad de México, a nivel nacional, yo creo que tiene otra connotación, que es el que estamos dentro de un proyecto neoliberal, un proyecto económico que rige a nuestro país. Y aquí se están jugando esas reglas. En el momento en que se defina para dónde se va ese aeropuerto, en ese momento se van a definir reglas económicas de a quién sirve, quién está atrás, qué intereses mueven esto. No es la cuestión de que si la naturaleza se afecta o no se afecta, sino que están en juego los intereses que han estado permanentemente en este país, los intereses de la burguesía nacional y los intereses transnacionales que están jugando la forma de capitalizar más rápido sus intereses económicos. Hay intereses en nuestro país que deberíamos de ver con mayor detenimiento. El problema del rescate energético. Durante las últimas décadas, nuestro país vivió, en términos hacendarios, dependió en más del 40% del presupuesto fiscal. Y ahorita no se habla de eso. Se habla de que si a lo mejor se van a revisar unos contratos que ya se otorgaron. Y esos contratos, pues, en esa revisión nos podemos llevar 2 o 3 años. Y lo que necesita para cualquier proyecto económico de transformación es dinero. Y en este caso, de donde viene el dinero, donde puede ser más rápido obtenido, es revirtiendo la reforma energética. Porque en ese momento es cuando vamos a tener la soberanía para hacer un proyecto nacional. Compañero Carlos, y luego el compañero Andrés. Aquí, ahí mismo sentado en la sola. Compañeros, tal parece que no vemos la historia, ¿verdad? Cuando estuvo Cárdenas, estaba el aeropuerto allí en Balbuena, luego lo corrieron 10 cuadritas y es ahí donde está el actual. El comisario de aeropuertos y servicios auxiliares y puertos de aquí, una vez llegó ahí, yo trabajé en la Contraloría hasta que me corrieron los panaderos. Una vez llegó preocupado de una reunión con la dirección del aeropuerto que fue a verlo ahí, no que no me contaron, y me dijo: no lo va a creer usted, don Carlos, hay partes de la autopista, le estoy hablando a ustedes de hace más de 20 años, que tiene más de 1,5 metros de carpeta asfáltica. Ese aeropuerto que quieren construir ahí en Texcoco, ahí es a fondo perdido, a mediano largo plazo, no se acaba de hundir una excavadora. Todo lo que dicen los países colonialistas, aquí son palitos falderos para hacerles caso. Vamos a las principales ciudades, Washington, Nueva York, París, Londres y eso, los vuelos nacionales están así más cerca que la parada del aeropuerto del metro allí en Washington, ¿no? En Nueva York también están a 10 minutos, pero los vuelos internacionales hay que agarrar más de 1 hora en las vías rápidas de allá, si no llega una. Aquí son perritos falderos, todo lo que dicen ellos, y nada más saben el inglés de yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. Y nosotros, el pueblo, ya les decimos que no nos echen inglés, ¿no? Ya saben cuál es eso de que no nos echen inglés. No me chingles. No me chingles. Gracias. Compañero Andrés. Gracias. Y luego compañero Esteban, ¿quién está? Compañero, buenas noches. Bueno, a mí sí me preocupa profundamente lo del aeropuerto porque recuerdo las declaraciones de López Obrador respecto, y ahí tengo un video donde él dice que es una obra faraónica, ¿sí?
y que no se tomó en cuenta pues a nadie, simplemente decidieron que así fuese, y ahora esto es un proyecto financierista fundamentalmente, porque los ecosistemas, como alguien ya dijo aquí, no se han considerado, la gente que fue despojada de sus tierras no se ha considerado, los daños que va a causarle a la zona metropolitana tampoco se están viendo, solamente se está hablando de cuánto se va a perder si se suspende o cuánto se ha invertido, hasta ahorita 300,000 millones de pesos ya dijeron, hasta ahorita, ¿no? Entonces, si había propuesto López Obrador el aeropuerto de Santa Lucía, no veo por qué ahora no. Hay opiniones técnicas que dicen que sí se puede, otras que dicen que no se puede, que se va a consultar al pueblo. Finalmente yo lo que veo es que la mafia del poder sigue metida en eso. Claro. Está el Slim, está el yerno de Salinas de Gortari, está Luján. Entonces, ¿qué va a hacer López Obrador? Allanarse a lo que imponga finalmente la mafia del poder, porque aparentemente eso es lo que está ocurriendo y en esa vía va. Yo estoy en contra y esa es mi posición, y ojalá salga de aquí del grupo una posición en contra de la construcción de ese aeropuerto. Mi punto de vista es que el tema del aeropuerto, como todos los demás que se van a discutir aquí, tienen algo de fondo muy importante, que es lo siguiente: la relación gobierno, partido político, sociedad. ¿Verdad? Si no tomamos en cuenta eso, creo que hay un desperdicio aquí de organización. Una sociedad desorganizada pues es muy débil. Esta se logró organizar a través de ustedes mismos que conformaron Morena y que la hicieron partido político, y a través de esa organización se llegó a convencer a la mayor parte de los votantes del país para que emitieran el voto a favor de Andrés Manuel, que es el principal capital político creo que tenemos ahí en el gobierno que ya va a entrar. Sin embargo, creo que este tipo de temas deberían de estarse discutiendo fuertemente, de manera muy intensa, y estar empujados por la presidenta de Morena, y a través de Morena como organización lanzarse a toda la sociedad en el país, tanto para este tema del aeropuerto como para la cuestión de la educación política, ¿no? De la educación política, donde hay círculos aquí, que bueno, pero en Veracruz, ¿cuál círculo? En Coahuila, ¿sí? Donde no hay tales. Entonces, quiero insistir en eso. La organización política que nos dimos, que construimos nosotros, que es Morena, debería ser utilizada para, a través de ella, fortalecer esta actividad de educación y de discusión en todo el país. Ese es mi punto de vista. Gracias. Gracias. Juan Manuel, ¿no? Es el último, son 15. Gracias. Yo creo que muchas de las inquietudes que tienen los compañeros y compañeras se resolverían o se aclararían si fuéramos capaces de caracterizar al obradorismo y a Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que se le hace una concesión gratuita a Morena y a López Obrador al caracterizarlo como de izquierda. Él no lo hace, y cuando lo hace de manera muy elemental. Una organización de izquierda auténtica va contra el capitalismo y no hace alianzas ni hace concesiones con los dueños del capital. Entonces sería muy bueno que tuviéramos claridad en ese sentido. Si en este círculo y en otros círculos más somos capaces de caracterizar adecuadamente, políticamente e ideológicamente al obradorismo y a Morena, van a ver que muchas cosas se nos van a empezar a aclarar. Si lo caracterizamos como de izquierda, muchas de las cosas que está haciendo son inconcebibles y no son aceptables. Pero si lo caracterizamos como de derecha moderada, pues muchas de las cosas son lógicas. Y esas alianzas y esas concesiones que se hacen con los grupos del poder son lógicas en ese contexto. Entonces, mientras no seamos capaces de definir políticamente qué representa el obradorismo, si es una opción realmente de izquierda o de derecha moderada, pues vamos a seguir perdidos. Le estamos consiguiendo una cualidad que no tiene. Gracias. Bien, hay tres vertientes importantes en estas participaciones, todos lo hemos notado. Lo que apunta la compañera Laura es lo más pertinente y es lo que originalmente se propuso. Sin embargo, con todo respeto,
La discusión que se tiene que dar al interior de Morena, claro que se tiene que dar al interior de Morena, empujarla, sí, autocríticamente, críticamente, pero este es un espacio que no es Morena. Está ganándonos, a pesar de la propuesta de la compañera Laura, a pesar de la propuesta original, está ganándonos de manera muy clara el tema del aeropuerto. Sin embargo, comparto completamente la opinión de la compañera Laura. Tenemos que dejar sobre la mesa diversos aspectos que nos preocupan sin centrarnos en uno de ellos. Y en un momento dado, bueno, está claro que estamos tan interesados que tendrá que perfilarse un debate específico para el tema del aeropuerto. Y seguramente un debate para el tema de la crítica y autocrítica al interior de Morena, en donde se plantearán seguramente este tema que ha marcado el último compañero, perdón su nombre, Juan Manuel. el compañero Juan Manuel, en el sentido de que si eso, ¿no? De izquierda, de nuevo presidente, bueno, y mucho más, todo lo que hay detrás. Entonces, yo sugiero que pasemos a tocar otros temas que nos preocupan, que son igualmente importantes. Vamos, opiniones para ver qué hacemos. La reforma educativa. Lo del Instituto de Capacitación. Sí, ahorita con el IMOR estamos llevando un muy buen orden. Así que nos estamos llevando muy buen orden. Solamente es una intervención para ver qué hacemos. Sí, como propuesta de otro tema. Uno de los grandes problemas que tenemos para el control de gobierno son los sindicalismos charros. Entonces, ¿cómo podemos impulsar desde nuestra trinchera una propuesta de cambio respecto a eso? Yo propongo, en este caso, que el gobierno ya no sea recaudador de las cuotas. Ese es un tema muy importante y a través de la recaudación de las cuotas se genera el corporativismo y la corrupción. Ese sería un tema. Muy bien. Debe ser una propuesta, no tanto un planteamiento, pero vamos a hacerlo. A ver, ¿es una propuesta? Por favor, si fuera breve. Bueno, mi propuesta está enfocada a lo que es la reforma educativa. ¿Qué postura va a tener nuestro presidente hacia los padres, hacia los maestros? Y pues no simplemente que se aboquen los maestros, detrás de los maestros también habemos padres de familia. ¿Qué propuesta? Sí, la propuesta es retomar el tema del Instituto Nacional de Formación Política, aprobado en el Congreso pasado, ya que pues se escuchan muchas quejas a lo largo y ancho del país respecto a quienes van a estar en la cúpula gubernamental, quienes deberían estar, quienes no, qué cuadros, qué se entiende por cuadros y qué cuadros políticos son los que nos toca formar para ahora sí que todos estemos de acuerdo en decir la estructura gubernamental está encargada a personajes idóneos, ¿no? Yo creo que otra vez estamos distanciándonos. Ya ahorita había dicho 3 temas y la compañera Lupita dijo como primero el del aeropuerto. Si ya lo discutimos, aunque sea superficialmente, por supuesto, pues vamos a pasar al siguiente y dejemos de estar haciendo más propuestas porque van a discutir 20 propuestas más. Pero dijeron que eran Con calma. Pero la compañera con calma, a todo podemos llegar con calma. Todos afortunadamente tienen muchos conocimientos, no tenemos por qué desesperarnos, tenemos tiempo y vamos muy bien. De estos temas que se han planteado de manera general, me parece que podemos abordarlos con estos 2 minutos de participación de manera muy útil y de manera muy profunda, quizás no tanto, pero sí los tenemos que señalar para ir perfilando nuestros debates futuros. Yo nada más sugiero lo siguiente:
sugiero que uno de los temas se concentre en el nuevo gobierno, en cómo se conformará, el cómo se va perfilando el nuevo gobierno. De manera que es el inicio de todo. Podremos comprender muchas cosas a partir de analizar profundamente cómo se está delineando el nuevo gobierno. Y ya, claro, entonces es muy claro que está dando señales muy claras López Obrador y el partido Morena Movimiento. El partido Movimiento Morena. Así que yo pregunto a la Asamblea, que eso es lo importante, que decida la Asamblea. A mí me parece que es la Asamblea la que debe de decidir si abordamos, como se ha dicho, como es la idea general, varios de estos temas que se han señalado en ese orden, pensando en ese orden. Yo, mi posición es que si quedamos con el segundo punto, así nada más, como segundo punto con lo del Instituto de Capacitación, que así se planteó al inicio de la sesión. Con calma, sin enojarnos, no hay para qué enojarnos. ¿Están de acuerdo? Sí, Laura va. Sí, de acuerdo. A ver, Laura. Víctor, yo nada más les quería comentar, la información del instituto es muy corta y está muy clara. Yo se las puedo leer rápidamente y podemos hacer una ronda rápida de preguntas para las dudas y el tiempo que nos reste lo podemos continuar en los temas que ustedes decidan, ¿sí? Entonces, si me permiten, voy a decirles los puros puntos generales. En lo que habla de la escuela de cuadros, después de hacer toda una explicación acerca de quiénes, ya les había yo dicho, quiénes estarían a cargo de este consejo, que sería Elena Poniatowska, Héctor Díaz Polanco, Taibo, Armando Bartra, Consuelo Sánchez, Blanca Montoya, Lorenzo Meyer, Enrique Dussel, Fabricio Mejía, Pedro Salmerón, José Valenzuela Feijó, Cristina Laurel, Eduardo Cervantes, Pablo Moctezuma, Carlos Facio, Enrique Semo, John Saxe Fernández, Pedro Miguel, Jesús Ramírez, entre otros. Estos estarían en contacto con los centros de investigación de los institutos de educación superior. Lo que dicen que es necesario que los saberes de nuestros intelectuales se divulguen por toda la nación. Para ello proponemos hacer una revista teórica virtual, sea vía internet, ligada a regeneración, ¿sí? Que tocaría temas de coyuntura. Respecto a la escuela de cuadros, tenemos mucha gente preparada y con formación ideológica sólida, pero no lo suficiente. Para cambiar a la nación tenemos que formar miles de cuadros, lo que decía el compañero. Para lograr esto es necesario fundar una escuela de alto nivel político que reclute y forme gente en todo el país mediante cursos cortos, seminarios, talleres y conferencias. La intención es tener una gran escuela nacional con filiales en cada estado. Que cada pueblo, barrio y ciudad tengamos gente que entienda el proyecto y pueda transmitirlo a sus vecinos. Esta es la mejor forma de socializar nuestro proyecto de nación y defenderlo. Entonces dice, hace meses el Consejo Nacional acordó constituir un círculo de estudios en cada uno de los comités seccionales. Esta tarea no se pudo concretar porque nos abocamos a otras. El instituto que se propone es la herramienta para concretar ese acuerdo. La propuesta concreta es constituir un instituto de formación política que sea parte de Morena, pero que tenga autonomía. El comité de intelectuales aprobará los reglamentos internos y planes de trabajo del instituto. Esta es una escuela en la que deben participar todos los militantes. La intención es iniciar el proyecto con trabajo voluntario. Sin embargo, en el futuro se tendrá que crear una estructura operativa profesional. El entusiasmo del triunfo del 1 de julio es enorme y este es el momento para echar a andar este proyecto. Buscaremos organizar círculos de estudio, los más que podamos, que estarían divididos en 3 niveles: básico, medio y avanzado. Habría una bibliografía mínima por nivel.
También buscaremos desarrollar círculos por sector, estudiantil, laboral, agrario, etc. Y llamaremos a los activistas a desarrollar su creatividad en cada zona del país y buscaremos atender todas las solicitudes. Este instituto debe ser un instrumento para la movilización política y cultural. En concreto, eso es lo que hasta hoy se ha planteado y eso es lo que a partir del día 6, que va a ser la siguiente reunión a la que convocaron, se va a ampliar seguramente. Pero lo que tú decías, esto va a llegar a todos lados. ¿Por qué? Porque no es algo que alguien llegue y lo vaya a institucionalizar, sino que tiene que surgir de las mismas bases. Entonces, si en Veracruz no hay círculos, ahí se van a formar por parte de algunos. Digo, aquí han venido a Brújula, como ahora ustedes que vienen de otros estados y nos han dicho, oye, ¿cómo se hace? Y nosotros les decimos la mecánica y les pasamos material, les mandamos videos o les pedimos que les damos el contacto con algún profesional para que vaya a hablar o que de por allá. Entonces, eso yo creo que ya se hace, nada más que a veces no se divulga, porque no nada más son los círculos de estudio que tocamos temas políticos y económicos y sociales. También hay, de los que fueron a la reunión, había gente que estaba viendo cuestiones de medicina, por ejemplo, medicina naturista, medicina integral, había gente que estaba hablando de la educación con la metodología de Freire. O sea, hay muchas propuestas que fueron y todas esas pidieron que las mandaran por escrito. Entonces yo sugiero, si la gente que tiene interés en alguna conformación específica, haga un escrito, y sobre todo la gente que está en los estados, haga un escrito y diga, bueno, nosotros consideramos que en nuestra zona esto sería prudente o esto sería lo más factible o cosas así, ¿no? Pero ahorita no sabemos la mecánica todavía. Nosotros como Brújula Metropolitana creo que seguiremos trabajando como tal, de manera autónoma, y seguiremos apoyando en lo que se requiera a la formación de cuadros. Digo, todos los que están aquí presentes pueden fungir como cualquier trabajador del sector público porque todos están muy preparados. Entonces, todo es cuestión de que pues a todos les quede claro más o menos lo que están proponiendo. Como les comento, está la página del Facebook y en el Twitter, está así como Instituto de Formación Política de Morena, y ahí pueden desglosar bien, pero es lo que les acabo de leer básicamente. Y a partir del día 6 se haría otra reunión y entonces a lo mejor bajan más información. Esa sería, digamos, que la introducción. Ya si tienen comentarios, dudas o les toca. Gracias. Hay una mano levantada acá, me parece que el compañero quería participar. Yo también levanté la mano. De acuerdo. Muy bien. En ese orden, compañera. Empezamos con el señor, luego yo, luego el compañero. Vamos. Los mismos 2 minutos, por favor. Sí, de acuerdo. Yo les pregunto, compañeros, si no todos los partidos políticos tienen capacitación. Todos tienen. Así, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de capacitación política se nos va a dar? Hay que ver la bibliografía. Queremos bibliografía nacional o de América Latina, no queremos de las principales universidades gringas, que las 10 principales universidades gringas, los principales accionistas son los Morgan y los Rockefeller, por eso son su alma mater y nos han puesto en la madre de todo este tiempo. Si vivimos en un estado de derecho, vamos a ver sector por sector, o sea, secretaría por secretaría, su marco legal y cómo las han postrado a la plutocracia. Eso es lo que hay que ver. Si nos vamos a andar perdiendo en el bosque, compañeros, pues vamos a otra vez a fondo perdido, no vamos a hacer nada. Nada más vamos a hablar y bla, 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 y bla, bla, bla. Vamos a ver su marco legal, no es un estado de derecho el que padecemos, más bien de chueco. Eso es lo que debemos saber, compañeros. Todos tienen, les digo, todos los partidos políticos tienen su capacitación política para joder, ¿no? No para servir. Gracias. ¿Había? No le toca a Víctor. Me parece que lo más importante
es que este Instituto de Formación Política se reclama como un instituto con autonomía. Es muy importante que un instituto de esta naturaleza se perfile de esa manera, se caracterice como un instituto de formación política, ideológica, con cierta independencia, con cierta autonomía del partido que lo ha generado de alguna manera o de otra. Los nombres de los intelectuales que van a encabezar la formación, que van a sugerir, que van a perfilar la formación ideológica y política de las bases sociales que participen, son nombres de un gran prestigio, de un gran respeto, sin duda. Pero aquí lo importante, me parece, es que independientemente de la formación que tengamos, sea incipiente o sea una gran formación, una formación muy sólida, la actitud que nosotros debemos mantener en adelante es una actitud crítica, una actitud autocrítica. No podemos de ninguna manera caer en el aplauso fácil de las acciones de los nuevos gobiernos si estas no son plausibles. No podemos caer en la posición de aceptar las acciones del partido o de funcionarios del partido o de funcionarios de los nuevos gobiernos que vayan en contra de los intereses de las mayorías, solo porque vienen de Morena, porque vienen del compañero que ya llegó al gobierno. En fin, la actitud de nosotros deberá ser de permanente vigilancia, de permanente crítica y autocrítica, porque de otra manera estaríamos contribuyendo justamente a la pérdida de la virtud de este proceso. Gracias. Bueno, pienso que es un problema muy complejo. Yo rápidamente, para aprovechar mis 2 minutos, expongo una broma que yo he hecho en ocasiones. ¿Qué pasaría si juntamos a 10 finlandeses, los ponemos en una isla a que vivan ahí y se organicen? ¿Cómo se organizarían? ¿Qué pasaría si tomamos a 100 mexicanos, los ponemos en una isla y los dejamos a vivir ahí? ¿Cómo se organizarían? Entonces, de ese tamaño, o sea, hay diferencias. Ese tamaño es la gravedad del problema. Es decir, nosotros tenemos un nuevo partido, tenemos una nueva circunstancia, etcétera, pero que no ha cambiado, pues es la sociedad. Ha impulsado un cambio, pero la sociedad continúa siendo una sociedad racista, autoritaria, sexista, intransigente en muchos aspectos. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, y ese cambio no es así nomás por decisión y por decreto. Ese es un aspecto que es muy grave y que creo que el Instituto de Formación Política puede empezar a encarar, pero yo lo pongo en un contexto, digamos que político del momento, y rápidamente me voy a él, que es el hecho de que no podemos perder de vista de que cuando hablamos de que una persona se sale de un esquema neoliberal, después de 30 años de neoliberalismo, estamos hablando de que llega un compadre a un territorio que tiene un campo minado. Entonces, cuando planteamos, por ejemplo, esta idea de que no, es que no, este compadre no es de izquierda, este compadre no, tendría que ser anticapitalista, también tenemos que considerar la condición en la que estamos. Entonces, en ese sentido, yo haría un llamado a que hagamos una especie de correlación de fuerzas, veamos cuál es el escenario real de la circunstancia que estamos viviendo. Gracias. Sí, gracias. Miren, yo creo que hay una cuestión muy importante que ya va saliendo en las preocupaciones. Yo me pregunto ahora, ¿qué es ser de izquierda en el 2018? ¿Cuáles serían las características de un comportamiento de izquierda? Bueno, hay un elemento importante que es la crítica. Efectivamente, o sea, cualquier organización, cualquier institución que se plantee una transformación tiene que partir de la crítica. ¿De la crítica de qué? Pues de la realidad, de lo existente.
¿Quién de nosotros no tiene una visión crítica de nuestra realidad, de todos los ámbitos de nuestra existencia? ¿Quién no tiene una visión sobre lo que estamos viviendo a nivel económico, a nivel social, a nivel de las instituciones, etcétera? Todos. Ahora resulta, ¿no?, que están planteando, ¿no?, una crítica por niveles avanzados, intermedios y básicos, en donde se ha escuchado un planteamiento de esta naturaleza que sea de izquierda. Yo creo que ese es un planteamiento equivocado. Tenemos que empezar a comportarnos de otra manera y demostrar que sí se puede ser humanidad de otra forma. ¿Sí? ¿Por qué, compañeros? Nosotros tenemos que asumir con mucha responsabilidad la transformación de este país. No está en las manos de un solo hombre, ni tampoco de los intelectuales, ni tampoco de su grupo de colaboradores, porque ahí está de entrada una declaración de intenciones con quién está conformando este gobierno. Y no solamente eso, una manifestación del tipo de alianzas que hay detrás de este gobierno. Tenemos que ser muy vigilantes y muy críticos, y eso lo tenemos que asumir nosotros en nuestras manos. Gracias. Juan Manuel. Juan Manuel, el micrófono. Yo creo que Morena se está dando cuenta que carece de cuadros con la debida formación política e ideológica y en la cantidad suficiente para poder asumir a plenitud el gobierno. Y por eso está promoviendo este instituto a través del cual pretende formar toda esa gente que le hace falta. A mí me preocupa, y cuando Laura lo expuso hace 2 semanas, que se corporativicen los círculos de estudio. Que unas instancias donde no todos somos de Morena, ni fuimos del PRD, sino que somos políticamente activos, pero no nos identificamos al 100% como una opción política, pues ya no vayamos a tener cabida porque simplemente no nos parece algo de Morena. Los círculos de estudio nacieron en el plantón de 2006 por iniciativa de la propia gente. Había una necesidad tremenda de conocer la historia de México, los problemas económicos, los problemas sociales, y muchos compañeros tomaron la iniciativa de proponer círculos de estudio en el propio plantón. Cuando terminó el plantón, se siguieron con los círculos de estudio y estamos hasta la fecha aquí reunidos. Unos ya desaparecieron, otros siguen vivos. Yo creo que esa autonomía y esa independencia se debe seguir manteniendo. Si Morena quiere formar su instituto de formación política, pues es un tema de Morena, que ellos busquen. Si hay gente que quiere ir de aquí hacia allá, pues que vaya, pero que el círculo de estudio Brújula Metropolitana mantenga su independencia y tenga su pluralidad, ¿no? Yo tengo mucha desconfianza en la autonomía. Donde hay dinero, compañeros, esa autonomía yo dudo que exista. Yo me acuerdo, los que ya tenemos algunos años de participar políticamente, que participábamos en círculos de estudio y nos formábamos sin dinero de por medio. Gracias. La compañera Rosa, por favor. Rosa, la compañera Nancy. Nancy, Rosa, Nancy. Bueno, aquí yo sobre este tema serían unas preguntas. Actualmente existe la Escuela de Formación, la Secretaría de Formación Política, en la que hacen cursos, dan constancias, que sería lo mismo, se separarían, o esto ya sería muy independiente. ¿Qué pasaría con los cursos que está dando formación política? ¿Siguen valiendo o para qué se pidieron? Hay otra situación en que mucha gente que votó por Andrés Manuel son la que ahorita se debe de llegar información por medio de lo que ahorita quieren llegar en los círculos de estudio o en los comités seccionales. Y es muy bueno, pero ¿quién serían los que asistieran?
¿cómo se haría para yo querer asistir o hacer un comité seccional? ¿Cuáles serían los requisitos? ¿O cómo, a dónde tendría yo la información de cómo voy a formar mi comité seccional? Pues hay muchas dudas y yo sí pienso mucho en de si se va a hacer aparte de la Secretaría de Formación Política, dependería de ahí el instituto o serían separados, o no le entiendo aquí. Sería mi pregunta. La compañía ITLA, la compañía ITLA, ¿no? No, sí, compañía Claro. el director de Miguel Ángel, compañía José Luis, como Andrés. Acá. Miguel Ángel. Xochitl. ¿Quién sigue? Ahora sí de Miguel Ángel. Sí, ¿no? Sí, Miguel Ángel, y luego sí José Luis. Gracias. Definitivamente que para entender un poco más este documento habría que darle una releída. Lo poco que acabamos de entender a mí me deja muchísimas dudas, que precisamente por eso a mí me suena una contradicción dentro de Morena. Primero, creo que antes de emitir este tipo de documentos habría que retomar la organización de la gente. Esto evidentemente nada más está convocado para lo que es Morena. Y naturalmente que la gente que de alguna manera participó en todo esto, que no pertenece al partido, pues se siente fuera de esto. Porque naturalmente, aunque haya ganado Morena, hay mucha gente que no cree todavía en los partidos. Y no cree en los partidos porque hay un proceso que está amañado mientras no haya algunas modificaciones. Segunda, creo que lo que ha funcionado en otros tiempos eran los comités de base. Que no necesariamente tiene que ser gente que sea de Morena. Se estaría desperdiciando el interés de la gente por haber participado masivamente, como lo hicieron ahora, en cuestiones políticas. Entonces, bueno, otra cosa que a mí me resulta absurdo y que ya de alguna manera lo comentó, es esa elitización del conocimiento. Catalogarlos o clasificarlos de principiantes, medios y avanzados, por Dios. Y eso implica que los que van a participar en esto deben de tener forzosamente, porque tienen que conocer a los clásicos en política de ciertos conocimientos. La gente que de alguna manera se ha forjado, que se ha formado en la práctica, en la lucha, etcétera, etcétera, pues queda de momento a un lado porque no tiene esos conocimientos suficientes que los intelectuales han formado en un plan de estudio. Y les repito, todo eso probablemente sea muy a priori. Habría que revisar ese documento, cómo está estructurado. Pero de entrada, a mí me parece un absurdo, porque calificar a los participantes en esta formación de cuadros, pues es una contradicción en cuanto a cómo se conformaron las escuelas de la UACM, donde no tenían por qué presentar un examen de admisión. Gracias. José Luis. Bueno, creo que otra vez nos desviamos del tema porque queríamos regresar a lo de la formación de gobierno. Entonces se atravesó lo del Instituto de Formación, pero eso es para el futuro. Bueno, volviendo entonces a lo del Instituto de Formación y para contestarle a la señora, no hay Secretaría de Formación. Ahora, Perdón, no vamos a hacer diálogos. Bueno, adelante con su participación. Soy nuevo en esto, estoy aprendiendo, ¿sí? Si me van a regañar, pues entonces ya no regreso. No es... Bueno, compañero, no es... volviendo al tema de decía el compañero que me parece absurdo que se catalogue, que se clasifique, pues por principio, si recuerden, primero fue movimiento, todavía no es partido, estamos como movimiento. Después se va ya a llegar a ser partido. Para eso hay que formar cuadros y para eso es el instituto. Pero el movimiento... Por favor, vamos a dejar que el compañero exprese. El movimiento, ese puede seguir vivo, nosotros lo podemos mantener vivo. No necesitamos que nos vengan a organizar o nos vengan a señalar con el dedo el rumbo, el destino. Entonces, para concluir,
pues simple y sencillamente, cada quien trabaja desde la trinchera que escoge, pero veo compañeros que se molestan porque se está intentando organizar y se ve como imposición. Tenemos dos caminos: participamos en lo que nos proponen o creamos nuevas estructuras propias. Es muy difícil hacerlo por propia cuenta. Vayámonos, yo por lo menos, siguiendo la línea, respetando, y primero hay que formarnos y luego hay que trabajar por la causa. Gracias. Qué bueno que el compañero hace alusión al respeto. Esa es la condición, ese es el valor que nos está llevando a dialogar de manera armoniosa, y así tiene que ser. Yo no conozco Cuba, yo no conozco Venezuela, pero seguramente muchos de aquí sí tienen esa pues, fortuna de conocer. Yo me quedo con las palabras de Rafael Barajas, el Fisgón, en la ocasión pasada ahí en el sindicato de tranviarios, donde fue la reunión, que dijo así de manera muy simple: la idea es que Juanita, la tortillera de la esquina, sepa construir un argumento del por qué no nos conviene apoyar la propuesta del aeropuerto, y que Pedro, el taxista, sepa construir un argumento en contra de la reforma energética y por qué no nos conviene. O sea, yo también tuve, como ya lo mencioné al principio, la oportunidad de dirigir a los jóvenes allá en Tamaulipas, y esto pues ya no es nuevo. O sea, como ya lo dijeron, desde Morena se le encomendó a la Secretaría de Formación, Capacitación y Educación Política de cada estructura municipal, estatal y de base, porque había un secretario encargado de ese tema, generar los círculos de estudio, visitar las comunidades, las escuelas, los barrios, etc. Y desgraciadamente pues ya pasaron todos estos años y no se ha cumplido a cabalidad. Entonces, a mí me gustaría que sí, Laura, encargada de entrevistarse con esta gente que va a dirigir ese tema, se llevara ideas, propuestas concretas. Acabo de estar en un círculo de estudio aquí en la Ciudad de México, en otra delegación, no digo nombres, que comentan que les falta el material para trasladar las sillas, batallan con la renta, etcétera. O sea, yo propongo que esto se eleve al Congreso de la Unión y por ahí lo dejo. Okay. Gracias. Propongo que los escriban, ¿eh? Si traen papelitos, sus propuestas, escríbanlas para que me las nos las llevemos. Andrés. Oye, yo iba antes que no, ahora te lo paso. No, espérame. Después de Andrés y Lupita. Compañeros, miren, no todos los partidos efectivamente tienen una estructura, y sabíamos, y a eso se atenía mucho el PRI. Tenían una estructura territorial perfectamente organizada. Tenían seccionales, tenían comités, subcomités, etc. El PRD nunca hizo eso. Yo alguna vez se lo sugerí, les pregunté y no lo había. Entonces yo creo que Morena va por el camino correcto. Tiene que hacer una estructura que le dé una base sólida como partido, porque los 30 millones que hoy obtuvo, no todos son de Morena, para que no se engañe Morena ni se engañe nadie, ¿no? Son de gente también que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo, pero que no es parte de Morena. Entonces, eso tienen que tomarlo en cuenta si quieren hacer un partido sólido. Yo en lo personal les quiero decir, no soy militante de Morena y pienso por mucho tiempo abstenerme de serlo. Así lo hice con el PRD. Me gusta observar desde fuera para ver con mayor objetividad qué es lo que va ocurriendo. Entonces, pero sí creo que es muy importante. Y en lo del Instituto de Capacitación, creo que también es fundamental. Hagan de cuenta, sin hacer divisiones de ninguna índole, que es como una escuela. Es una escuela, ¿no? Lo dice, capacitarnos políticamente, sobre todo en los momentos que se está viviendo y los que vienen a futuro. Yo creo que está correcto y lo apoyo. Nada más que sí tiene que ser autónomo cualquier círculo de estudios que no quiera pertenecer a Morena, ¿no? Eso sí. Lupita, Lupita, luego Gerardo.
yo un poco voy a tratar de puntualizar. Creo que en esto debemos separar lo que es Morena como partido y lo que es el nuevo gobierno. Entonces Morena tiene, lo acaba de poner muy claro el compañero, la necesidad incluso de hacer sus cuadros. Y todos los partidos han tenido su instituto. Y es obviamente, no nos engañemos, para los postulados y los objetivos de Morena. Lo que se ve en ese instituto, que hace mucha falta, por lo que sea, porque nos rebasa la actualidad, la vida, la problemática, y porque es nuevo. Morena cumplió apenas 4 años de registro, ¿no? Y sí se quiso hacer un movimiento. Entonces yo creo que aquí hemos manejado las dos cosas mezcladas, ¿no? Que los ciudadanos también tienen derecho a tener un espacio para formación política. Yo creo que ahí, y yo he venido promoviendo las casas de cultura. Las casas de cultura, que ojalá las tuvieran en cada municipio, las promovieran los municipios, pero la bronca es que no tienen dinero, pueden tener un espacio para la gente que quiera autoorganizarse, si es necesario, y además tienen derecho, y ojalá que haya recursos, pero por lo pronto también pueden funcionar como funcionan las casas y como han preservado su cultura Oaxaca, y Guerrero, Chiapas, Michoacán, porque sí queremos resolver todo, nos rebasa la problemática de este país. Pero creo que ahí sí podemos tener mucho ojo, debemos tener mucho ojo. El instituto será de Morena y capacitará a la gente militante y a los simpatizantes que se sumen. Y luego la sociedad también tiene necesidad y derecho a organizarse, a formarse, y pueden hacerlo, inclusive empezando hasta con talleres de lectura. ¿Por qué? Porque aquí en la Ciudad de México somos privilegiados y contamos con la mayoría de los elementos que se requieren, pero en la provincia no. ¿Compañero Gerardo? Sí. No, Laurita. No, él seguía antes que nosotros. Bueno, pues en la discusión de un instituto es fundamental la temática, no solo su estructura funcional, sino qué va a tratar, cómo se va a capacitar. Y yo creo que hay que ser muy, sin desviarnos del tema, hay que ser muy, no caer en los localismos. Lo que ocurrió, en pocas palabras, en México con la elección de Andrés Manuel es una ola, un fenómeno mundial, donde la gente está harta de las estructuras, y eso se vio en el Brexit, se vio en la elección de Italia, en Colombia. Entonces eso es lo que también nos toca ver y no perder de vista. Yo sugiero que un tema fundamental para la formación de cuadros es lo que ha logrado hacer China. En una discusión con la gente del PT, que es el partido pues nominalmente maoísta y debe ser experto en China, pues no conocen de China, conocen muy poco de China, porque consideran que China traicionó a la izquierda y a la revolución, porque ahora son capitalistas. No entienden que China, y lo han dicho ellos concretamente, somos socialistas con características chinas. Y es un éxito. Lo que hay que ver es que ellos han logrado reducir la pobreza de forma dramática, tienen un desarrollo impresionante, no están dando salarios bajos como la prensa occidental lo dice. De hecho, muchas empresas están yendo internacionales de China porque hay que pagar salarios más altos. Entonces hay que estudiar el tema chino, no solamente su estructura como partido, que es muy particular, sino la manera en cómo el Estado regula la banca, regula la operación, porque hay libertad, pero restringida. O sea, llega un especulador local y se le va a decir, tú no puedes hacer aquí lo que haces en otro país porque aquí hay reglas. Y eso es lo que permite que la nación funcione. Hay que estudiar el caso chino. Le doy el lugar al compañero, luego sigo yo, porque él era antes. Una pregunta. Son 15 mejoradores. Los que no me han dejado su correo, por favor apúntenlo. Hay dos compañeros que ya hablaron, que quieren hablar otra vez. Ahorita yo creo que ya no vamos a dejar que se repitan por una razón, por el tiempo, ¿no? Bueno, ustedes mismos empiezan a ir y nos quedamos 3 aquí, no tiene caso. Bueno, yo nada más quería, digamos que un poco resumir lo que ustedes están mencionando aquí, que la idea, yo hasta lo que entiendo ahorita, no es una formación
de un instituto todavía no se han dado las bases de cómo se puede, de cómo va a funcionar, de cómo va a repartirse los trabajos, sino que es precisamente contra el ataque que está teniendo el gobierno de López Obrador todavía antes de llegar al gobierno. Se armó toda una campaña de ataque para estar cuestionando todo esto que estamos nosotros mismos aquí cuestionando, y todavía ni siquiera gobierna. Entonces, en el momento en que él llegue, seguramente van a venir muchos cambios que a lo mejor a muchos no les van a gustar y que ahorita estarían boicoteando más. Por eso es que, inclusive también lo dijo el Fisgón, era una embestida en contra del movimiento. A mí me llegan cantidad de WhatsApp donde dicen ahí que esto ya estaba planeado y que era precisamente por eso lo dejaron ganar tan fácilmente, porque ya sabían que sí, etcétera, etcétera. Esto, por eso es que yo lo que creo es que el enfoque que tiene el instituto es ahorita para la reconstrucción del tejido social. Por eso los niveles, porque no es lo mismo que nosotros aquí nos pongamos a platicar de una cuestión con gente que nunca ha leído las noticias o que les interesa poco. Honestamente, los que están ahorita aquí presentes, todos tienen un nivel mayor de información porque ya están conscientes de esto, tienen más de 10 años viniendo a los círculos de estudios y de conocer qué tipo de información tenemos que ver y qué no. Entonces, esto es para la reconstrucción del tejido social en lugares donde no hay todavía ninguna forma de llegarse, convivencia con los demás. Nosotros tenemos que volver a recuperar nuestra propia individualidad, pero como sujetos sociales, no tanto como individuos consumidores. Entonces, para eso es la idea que yo creo que se está haciendo esta primera parte de lo del instituto. Ya luego les digo nada más, ya se acabó mi tiempo. Bueno, yo creo que sí es una tarea pues gigantesca la educación, porque pues de nada serviría Más fuerte, compañero. que hubiera incluso cambios en el gobierno si no hay un cambio de conciencia ideológica, una descolonización del pensamiento y toda una serie de guías que deberían de imperar pues en el nuevo gobierno. Hay de hecho mucha incertidumbre también del nuevo gobierno, de los nombramientos, y dice, bueno, si está en contra de la corrupción y pone a gente que ya estuvo muy señalada en sus quehaceres del Distrito Federal, como en el caso de Marcelo Ebrard, y cosas así por el estilo, pues es lógico que de allí viene también mucha inconformidad. Yo trabajo en el metro y dicen, bueno, y con eso esperas tú, ni nos hables, no aceptamos. ¿Cómo ellos fueron enemigos del sindicalismo, de las conquistas laborales y salariales? Nos querían quitar todo y ve cómo dejaron la línea 12, cosas del estilo. Entonces es justa también a veces la crítica y ahora pues creo yo que requiere dar golpes de timón fuertes en cuanto a cambios en el rescate del campo, de los energéticos, del tejido, de las cuestiones del aeropuerto. Tiene que haber un cambio de conciencia y saber razonar, saber dar explicaciones claras, concretas. La gente tiene que enterarse, involucrarse, pero esto yo lo veo también muy en chino, muy difícil, por eso la inversión, me imagino, tan grande que piensan invertir. Ellos mencionaron muchos puntos en sus planes de propuestas, 50 puntos, 20 puntos de propuestas interesantísimos que deben de decir, bueno, estos fueron las propuestas que la gente le llegaron o que a la gente hay que responderle. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más desea participar de los que no han participado? ¿Alguien más? Laura, no sé de qué tiempo disponemos por el espacio que tenemos aquí. Mira, el tiempo ahorita yo creo que alcanza para una rondita. Yo me voy a cochar ahí con los y no hay problema. Sí, pero siempre y cuando no me los dejen hablando solos a los que se queden aquí. Levante la mano los que quieren una ronda más. Son poquitos, entonces, órale, los poquitos pasan, ¿sale? Bien. Vamos a continuar con este tema, ¿qué dicen? O vamos a pasar a otro tema para que sigamos enriqueciendo este asunto, ¿no? ¿Qué dice la mayoría? El de formación de gobierno, ¿no? Que es el que habías propuesto en un inicio. Me parece interesante a mí.
Yo me gustaría proponer también que propusieran temas para debates, para que lo podamos profundizar los temas en siguientes. Pero eso ya nada más sería a lo mejor una lista, ¿no? El de autosuficiencia alimentaria, o sea, traer extensionistas, o sea, hay un montón de ingenieros agrónomos desempleados, jóvenes que están saliendo apenas de las universidades, que creo que bien podrían dar, y en general yo creo que cualquier persona podría dar un poco de tiempo como servicio social. Pero eso sería una exposición. Sí, puede ser exposición y debate. Está planteando un nuevo debate, ¿no? Ok, podemos decir el tema como ahorita Margarita y decir exposición o el aeropuerto y decir debate, sí, o las dos cosas juntas, ¿no? Bueno, yo no pedí la palabra para hacer una... Bueno, entonces tú regresas los dos. Bueno, hablando de propuestas, en realidad sí tengo una propuesta. Y ojalá sí se considere y se considere. A ver, dínoslo. ¿No? Yo creo que miren, los propósitos que se plantearon el domingo, que se han estado planteando, lo que se quiere lograr en el país, ¿sí? Esos 5 puntos que menciono, no es tarea sencilla. Para eso se requiere pueblo organizado. ¿Sí? Y pueblo organizado se dio en el 2006 cuando se constituyó la Convención Nacional Democrática. ¿Sí? Se empezó a formar en todos lados, en los sindicatos, en las universidades, en las escuelas, en los pueblos, barrios y colonias. ¿Sí? Acuérdense, ¿sí? Era una estructura que estaba tomando la Convención Nacional Democrática. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que el día 16, Andrés Manuel López Obrador convoque a una reunión en el Zócalo a constituir los consejos ciudadanos en donde podamos reflexionar y discutir y tomar la transformación de este país en nuestras manos. Esa es la propuesta. El 16 de septiembre. Él se va de gira. Por eso, antes de que se vaya, para que entonces su gira promueva la constitución de los consejos. Ya lo escuchamos. Gracias. Dos propuestas concretas, muy rápidas, breves. La primera, para discusión de usted, me parece importante, y aunque nosotros no estemos aquí, es la cuestión de desmantelaron todo el sistema de ferrocarriles de transporte de pasajeros en el país. Y es muy importante volverlo a echar a andar. Creo que existen todos los derechos de vía, algunos medios concesionados. Los únicos pequeños tramos que dejaron Chihuahua Pacífico y un pedacito acá en Yucatán. Todo lo demás quedó desmantelado y la gente desmovilizada, muchos pueblos aislados. Entonces el sistema ferrocarrilero para el transporte de personas es un tema bien importante y que no requiere tampoco grandes inversiones. El segundo tema es el siguiente. Uno de los aciertos que yo creo de Andrés Manuel y fundamental es la atención a los indígenas del país. El nombramiento de Adelfo, sí, creo que es acertado, y la propuesta concreta aquí era invítenlo para que nos hable, porque ahí hay temas muy delicados como es el enfrentamiento con el zapatismo o la actitud de los zapatistas, ¿no? Entonces es un tema bien importante en el cual no es nada más un sector, sino que incluso hasta en Monterrey tenemos una gran cantidad de indígenas todavía discriminados, ¿verdad? Totalmente, y que están cumpliendo el papel de ir a pedir limosna, de ese tipo de empleos. Los tenemos muy sobajados y realmente hoy va a haber una transformación real. Ellos eran los dueños de este país. Está expuesto. Muy bien, está muy bueno. Usted iba a decir algo. Allá están pidiendo. Mire, el compañero. Yo quiero sacar propuestas. Con calma. Temas para debatir. Sí, no, el de atrás era el compañero de atrás el que lo pidió la palabra. Perdone. Voy llegando, Estamos haciendo propuestas. Espérame, sí. Breves. Hay una, Mientras usted ubica ese tema, adelante.
vamos a permitir que mientras le damos el micrófono. Sí, claro. No se escucha. Sí, sí, sí. Ahí está. Ah, es este. Es López Obrador. ¿El tiempo, Andrés? Voy a contar, pero está muy padre. O sea, a lo mejor muchos lo tienen, pero... Ahorita nos los puedes enviar. Un luchador social impresionante. Toda su vida luchando por el que menos tiene, por la igualdad, respetando el derecho, el dinero y los recursos naturales, propiedad de la nación. No creo que exista o haya existido en el mundo alguien de este tamaño. Y lo tenemos hoy en México. Impresionante. O sea, Muchas gracias por compartir. A ver, ¿quién iba más a hacer propuesta de tema? Era Andrés y Gerardo. Gerardo era los de tema. Yo, el día que estuvo aquí el licenciado Francisco Estrada, el autor del libro de hojalateros, del utopismo, le planteé que yo no había escuchado que López Obrador tocara el tema de los niños. Ese tema no se ha tocado para nada. Si ustedes se dan cuenta, vamos a revisar los discursos y no hay. Entonces yo creo que es un tema fundamental. Yo hablaba solamente de los niños que vemos en la ciudad, pero no son solo esos. Están los niños indígenas, están los niños del interior de la República que viven en condiciones infrahumanas, sin oportunidades de nada, sin un futuro. Entonces yo propongo como tema que se le proponga al observador ese y el tratar la reforma laboral. Tenemos pegado. Gracias. Una lista de temas para debatir a sugerencia. Ya se tocaron algunos: autosuficiencia alimentaria, que lo mencionaron, ferrocarriles, fundamental porque es estratégico, en general infraestructura. Yo propongo también de temas a debatir un nuevo sistema de crédito federal para que el Estado retome la soberanía sobre la emisión de crédito. El asunto de la política científica que el gobierno tiene que definir y no tiene. Cultura para las mayorías. Petróleo y cómo restablecer la industria petrolera nacional, no solamente revocar la reforma, sino establecer una industria nacional como la que teníamos. Evidentemente el tema educativo tampoco es solamente revocar la reforma, sino que requerimos educación clásica, en fin. El tema de salud, porque está en marcha una reforma de salud que no se concretó, pero sí dañó fuertemente al sector, se privatizaron hospitales, en fin, todo el tema de salud. El asunto de los temas de los acuerdos internacionales, que está en debate. A Trump no le gusta el TLC, tampoco a López Obrador. Bueno, entonces, ¿qué tipo de acuerdos se tienen que tener? Y el asunto de la niñez y la juventud me parece fundamental, y migración, ¿no? Creo que son. Le agradezco mucho sus propuestas, lo mismo que las que hace las que hace el compañero, las está recogiendo la compañera. Me gustaría que se pusieran de acuerdo para que no quedara ninguna de las propuestas fuera. ¿Quién sigue, compañera? Compañera, ¿quién sigue? No me quiere dar el... Con calma y con respeto. Es que se la disposición por si tenía que estar aquí a las 7 puntual, pero fui a la reunión precisamente del observador que presentó precisamente una crítica a la política científica que se ha seguido hasta ahora, a la ciencia. Entonces, mi disculpa, porque no acostumbro llegar tarde. La reunión fue extraordinaria desde mi punto de vista, porque había fundamentalmente viejitos, ya muy pelones, muy jóvenes, no había esa generación que hablemos con respeto, sí, gracias. Perdón, no, disculpen, yo estoy entre ellos, no es no lo tomen agresión, pero es una generación la que ha hecho la investigación científica en este país, que son muy mayores, y que López Obrador precisamente se los dijo: todos estos proyectos han fracasado, vamos a cambiar todo. Y eso es interesantísimo, y mañana va a ser
la noticia más importante. Mis propuestas, en breve, coyunturales. Una es, hay dos poderes que no se han movido fundamentalmente en la estructura del Estado. Uno son los poderes fácticos y fundamentalmente los medios masivos de comunicación. ¿Qué va a hacer Morena con la estructura de los medios masivos de comunicación del Estado del gobierno federal? Tenemos canal 21 y canal 21.1, el 11, 22, el 11, 22 y todos los estatales. ¿Qué vamos a hacer? El IMER, que es otra cosa. Entonces ahí muchas de las propuestas que se pueden concentrar en el instituto pueden tener muy buena cabida y muy buena difusión a través de las estaciones del Estado, las comunitarias y las públicas en general. Mi propuesta es que se analice, esa es una coyuntura, discúlpenme. La otra es que el otro poder fáctico, formal, que no se ha movido, es el poder judicial. Y ese poder judicial hiere. Entonces yo creo que esas son mis propuestas coyunturales. Desde la perspectiva estructural del instituto, yo creo que tenemos que aprender lo que no hay que hacer, que es el antiguo IEPES o el PRI. No hay que hacerlo. Entonces hay que estudiar eso y también, evidentemente, regresar a la construcción de la sociedad mexicana. Muy bien, gracias. ¿Quién más, compañera? Fabián iba a hablar. Bueno, yo quiero aprovechar porque pues, yo soy obsesivo con un aspecto. Yo creo que el punto medular no está en la redistribución del ingreso. El planteamiento de un nuevo gobierno es un proceso de democratización, de transformación, una transformación profunda. A mí me parece que el aspecto central, y particularmente en relación al Instituto de Formación Política, pero no solamente a eso, es la formación de sujetos. Es decir, necesitamos un esfuerzo por construir realmente ciudadanos. ¿De qué nos sirve tener un partido en el que la mitad de las personas siguen obedeciendo como cuando el PRI ganaba? ¿No? ¿O de qué nos sirve un partido o una estructura en donde nuevamente las personas se conforma una élite que sin ninguna transparencia toma decisiones y marca pautas, etcétera, etcétera? Es decir, yo por eso al principio ponía el ejemplo de los 100 mexicanos en una isla. ¿Cómo se organizarían? Nuestro problema es que continuamos organizándonos exactamente igual que antes. Y eso es lo que tiene que cambiar, pero eso solo puede cambiar si vamos construyendo sujetos, es decir, si vamos ayudándonos entre todos a tomar conciencia de los procesos, a tomar conciencia de las dimensiones, de las implicaciones de los demás, y en esa misma medida vamos entendiendo nuestra realidad y la realidad de los demás para poder ir tomando decisiones, ¿no? Y por supuesto, a final de cuentas, para ir tomando una postura frente a las cosas, frente a los hechos, frente a las personas, frente a las políticas. En ese sentido es que creo que es importante la formación de sujetos. Yo creo que cualquier orientación, por ejemplo, del Instituto de Formación Política o del propio Morena como partido, así como de otras instancias, tiene que tener como fin es decir, Morena no es un fin en sí mismo, Morena es un instrumento, ¿no? Así como hay otros instrumentos, pero el fin entiendo que es la transformación, y la transformación pasa por construirnos como sujetos, como personas que sienten que tienen derechos, ¿no? Porque cuando la gente obedece porque cree que no los tienen, y los demás se aprovechan de la gente porque creen que no los tienen. Entonces tenemos que cambiar eso, pero en nosotros mismos, como personas, y ayudarnos a hacerlo, ¿no? Perdón. ¿Quién más, compañera? Compañera Laura, a ver, si ¿tenemos tiempo para continuar? No sé si quieren, yo voy y veo, pero es que ya es tarde para muchos porque van lejos. Entonces yo sugiero, bueno, a mí me parece... Perdón, lo que pasa es que normalmente tenemos un horario de 7 a 9 y media, nunca nos ajustamos al horario en particular, ¿no? Me da mucho gusto que todos estemos participando aquí, obviamente es breve el tiempo y yo los conmino, si gustan, dentro de 15 días continuamos con esto.
Dentro de 8 días tenemos la presentación del libro que se llama La Cuadratura del Círculo. Es de un doctor en filosofía y precisamente habla sobre la dialéctica como un método para poder hacer el discurso, el debate y la combatividad. Entonces creo que nos puede servir de mucho como una manera de aprender otro tipo, y además pues me parece que va a estar muy interesante. Se acaba de presentar esta semana en la UACM, en la mañana va Chapingo, entonces con nosotros viene dentro de 8 días. Y nos vamos a seguir el debate para el próximo miércoles, que creo que es lo que nos hace falta, debatir, ¿no? Lo podemos hacer como ahorita en plenaria. Perdón que tanto Víctor como yo nos veamos a veces así como un poco precisos, arrebatados para cortar, pero acuérdense que nos conocemos y sabemos que siempre nos tardamos mucho en nuestras participaciones, y creo que es parte de la educación que tenemos que tener en el debate, ¿no? En el discurso, saber medir nuestros tiempos y concretar lo que queremos decir, y creo que nos puede servir, ¿no?, de mucho para hacerlo. Ahora, yo sí conmino a los demás que no participaron en esta ocasión, que la próxima ustedes participen. Y como hicieron algunos compañeros, que es el caso precisamente de que nos están aquí trayendo unas cosas escritas, pues eso me parece también que está muy bien, porque las podemos compartir. Aquí voy a decir a Jaime que las pasemos. Algunos traen sus ideas, o como la propuesta del compañero que también trae de una exposición, una presentación sobre si se maneja el tema científico. Así es, por ejemplo, ¿no? Que vienen de allá, de estas discusiones. Creo que de eso se trata, de que nos enriquezcamos. Yo creo que sí daríamos por terminada la sesión para que nos dé tiempo de poder hacer grupitos, porque también cuando salimos, a veces aquellos se quedan platicando porque les interesó lo que dijo fulano, lo que dijo perengano. Entonces, mejor damos por terminada la sesión. Yo, ¿cuándo les dije que era la reunión de los círculos? El viernes, me parece, y el día 6 sería la convocatoria nuevamente en Tranviarios, fue lo que lo volvieron a pedir, a las 7 de la noche, para que ahí nos den la información general. Si yo tengo mayor información antes, se las hago llegar también vía correo electrónico, o los que quieran y tengan WhatsApp, pues déjenmelo y también se las mando por ahí. Y bueno, a ver, Andrés, ¿cuál es tu...? Dos preguntas rápidas. A ver. Los del Fisgón ya no van a asistir todos los que... Sí, a los mismos que la misma convocatoria que se hizo va a ser nuevamente el día 6. Esa es una. La otra, mi propuesta es que cada sección como esta se nombre diferente moderador. Claro, porque todos tenemos que aprender, y diferente secretario, porque también hoy nos falló lo de secretario, no, de alguna forma lo estuvo haciendo Julianita y tú, por eso digo, de alguna forma lo estuvo haciendo Julianita y Lupita, pero siempre tenemos que tener a alguien que tome, ¿no?, que haga relatoria. Chicos, pues, a ver, permítame, sí. A ver. Sí, ¿cómo está? Ahí déjala, sí. Sí, déjala. Compañeros, antes de que se retiren, una información que me hicieron llegar. Hay una invitación al segundo encuentro nacional por la unidad de las izquierdas. Hay 4 mesas. En la primera mesa va a estar precisamente Rafael Barajas, el Fisgón. En la segunda mesa va a estar el profesor Pedro Miguel y Jesús Ramírez, el compañero que acaban de nombrar como vocero de la presidencia, Héctor Díaz Polanco y Gerardo Fernández Noroña, José Antonio Rueda. Esto va a ser en la Universidad de Chapingo. En la Universidad de Chapingo el domingo 26, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Sí, hay varias convocatorias, también hay otra del encuentro de Congreso Social, hay varias, entonces pues estén pendientes. Yo las trato de subir siempre al correo. Y bueno, oigan, no se vayan, démonos un aplauso. Creo que todo el mundo participó muy bien, ¿no? Y un aplauso a Víctor, que le tocó la parte más pesada de estar. Por favor, un aplauso. Todos háganme caso. Xochitl, denmosle un aplauso a Víctor, que le tocó bailar con la más fea. Tener que estarnos controlando.
Gracias, Víctor. Y gracias a todos. Creo que fue un éxito. Nos seguimos viendo. Dentro de 8 días, entonces, los invito para ver la presentación del libro La Cuadratura del Círculo. El miércoles 29. El miércoles 29. Sí. 29. Déjame le corto. Bueno, ya no les preguntamos a los que nos estuvieron viendo, los despedimos. Las invitaciones se las saluden, chicos, aquí todavía están en vivo todos, para que los invitamos a la próxima. Ay, gracias por el dedito arriba. Bueno, un intento de ciudadano de crear diálogo, intercambio de ideas. Hasta luego.